Pues no sé, Jorge, si tenemos poco tiempo eh, Ujú. y pues ya son 7:05, entonces creo que a lo mejor podríamos arrancar. eh, Claro, y aprovechar el tiempo. Queremos repetir, pues dado lo a gusto que estuvimos Hugo, Jorge y yo, espero que también ustedes en la versión anterior de ir haciendo preguntas que nos parecieran interesantes y compartiéndolas entre los tres. Pues quisimos repetir pues la modalidad. En esta ocasión, Jorge va a coordinar el examen profesional que le va a hacer a Hugo, ¿no? mm, Pero pues también si aceptan posteriormente, nos pueden poner en el chat alguna pregunta que ustedes crean conveniente sobre este tema que relaciona a la PNL y al coaching, fundamentalmente ejecutivo. Pero George, mejor te dejo las palabras a ti y pues bienvenidos a todos. Me da muchísimo gusto verlos. cómo no, muchas gracias, Pepe. Muy buenas noches a todos. Gracias por estar aquí en esta invitación a su casa Reencuadre y sobre todo con la gran compañía no solamente de ustedes, sino también de mi maestro Pepe y del buen Hugo, que seguramente vamos a tener una sesión interesante. Y bueno, yo creo que gran parte de lo que vamos a ir desarrollando a lo largo de es utilizar las famosas llaves que siempre utilizamos en coaching y que para PNL nos hace la posibilidad de ejercitar los músculos. Y son las preguntas. Vamos a ir llevando la sesión a través de una serie de preguntas. Tenemos nosotros algunas ya previstas porque sentimos que por ahí podemos ir orientando la conversación, pero no son limitativas. Ustedes son los mejores en hacer la pregunta que sea más útil para la situación que estemos comentando. Vamos a tratar de hacer una conexión entre la programación neurolingüística y el coaching, coaching ejecutivo, puede ser coaching de vida, coaching de equipos, y sabemos que el coaching como una disciplina que hace que el coachee o el cliente llegue a un lugar y ese lugar evolucione al respecto, hay muchas técnicas que utiliza el coach para alcanzar ese lugar junto con su coaching. Y la PNL, creo y me consta, es una de las herramientas que más nos puede servir para hacer las distinciones respectivas. Y bueno, sin más dilación, me gustaría empezar con esta conversación y esta serie de preguntas al respecto. Yo voy a ir poniendo la pregunta simplemente para que ustedes tengan claro qué estamos preguntando y luego cerraré para que Pepe, Hugo vayan respondiendo de acuerdo a su experiencia misma. ¿Cómo se potencializan el coaching ejecutivo y la PNL? Ambos dos se retroalimentan, por decirlo así, en beneficio del coachee o cliente que tenemos enfrente. Y vamos a ver qué tanto esto se aplica al desarrollo del talento en las organizaciones en este siglo que cada vez requiere de mayor talento y pareciese que, de acuerdo a las estadísticas, nos alejamos de él. Pero bueno, vayamos con la primer pregunta. Esta primer pregunta sería, en este caso, iniciando con Pepe. ¿Cómo comentarías para ti, Pepe, qué es la PNL y cuál es su valor? Bueno, creo que es una pregunta por demás interesante, Jorge, y creo que pues podríamos tomar toda una charla como estas para hablar de qué es la PNL. Eh, Me parece que yo quisiera subrayar más la parte del valor que para mí, en lo particular, tuvo y ha tenido la programación neurolingüística. Yo me acerqué a ella pues cuando todavía había que conseguir los libros de Bandler y Grinder en copias porque ni siquiera se publicaban en México. Pero yo diría que para mí, lo estuve pensando, la aportación más valiosa de la PNL, más allá de las muchas técnicas que hay, mucho más allá del rigor en el lenguaje que utilizan, es una de las presuposiciones básicas en las cuales se basa y que todos hemos escuchado, propuesta por Alfred Korbitsky, que es el mapa no es el territorio,
ni el nombre de la cosa nombrada, ni la cosa, el nombre de la cosa nombrada. Pero sobre todo lo recordamos como el mapa no es el territorio. Y me parece que para mí eso fue fundamental y para la programación neurolingüística también, por comprender que, por un lado, aunque existe la realidad, solamente tenemos acceso a ella parcialmente y a través de los filtros por los cuales generamos estos mapas. Y que la capacidad de comprender los filtros que utiliza otra persona y acercarme al mapa de su realidad es fundamental para la comunicación, para el coaching y para la vida cotidiana. Entonces, me parece que eso es una idea para mí fundamental. Y digo acercarme porque finalmente también es cierto la experiencia que tiene cada uno de ustedes con respecto a su vida. Yo puedo tratar de acercarme a ella, pero finalmente solamente será una aproximación. Y eso invita a ideas como la empatía, el respeto, ¿no? La humildad de reconocer que pues no se posee la verdad de ninguna manera. Gracias, Pepe. Creo que estos puntos que nos planteas, sobre todo los últimos, el respeto que hay que tener con el coaching sobre el mapa que tiene, a final de cuentas, esta experiencia que vive es de él, no es nuestra, y solo él asume el placer o el disfrute o el sufrimiento que puede tener ante esa experiencia en particular. Y recordar, Como George, nada más, perdón, te interrumpa, que es fundamental para la PNL asumir que la gente responde al mapa de su realidad y que cuando Ujú. no entendemos la respuesta de alguien, las acciones de alguien, es porque no hemos comprendido su mapa, ¿no? Y lo estamos juzgando desde el nuestro. Ujú, ujú. Muy buen punto. Y de ahí que luego cometemos las mayores injusticias cuando no presentamos el mapa respectivo. Gracias, Pepe. Hugo, ¿qué nos puedes compartir de esta primera pregunta? ¿Cómo comentarías qué es para ti la PNL y cuál es su valor? Creo que difícil pregunta, pero trataré de ser breve. Creo que algo que valoro muchísimo de la programación neurolingüística es que se ha ido adaptando y ha ido evolucionando. Hoy se habla de esta, digamos, cuarta ola en la programación neurolingüística y esto para mí me da mucha esperanza. ¿Por qué? Porque creo que esto responde a que se está adecuando a estas demandas que hay no solamente en el tema profesional, sino también en el tema personal. Creo que sin duda aporta y se va refrescando en estas herramientas que son sumamente prácticas y que nos ayudan a identificar estas creencias, estos valores, estos modelos mentales de los que hablaba Pepe, que nos ayudan a ser mucho más específicos con nuestros clientes. Entonces, creo que eso para mí es algo que sin duda aporta valor a mi práctica de coaching, que además de esto, nos da este marco para trabajar desde la perspectiva del cliente, del coachee, que como bien decía Pepe, a comprender su mapa, a esta parte, a esta experiencia subjetiva, y con base en eso, creo que se pueden diseñar intervenciones mucho más eh, enmarcadas, ajustadas a, digamos, a esta experiencia. Y también creo que promueve muchísimo, y esto me ha gustado mucho desde que me acerqué y conocí la programación neurolingüística, esta parte de asumir la responsabilidad y con base en eso, digamos, darme muchas más herramientas, empoderarme para hacerle frente a estos problemas que puedo llegar a tener en mi día a día. Ujú. Muchas gracias, Hugo. Eh, Aquí, fíjate, rescato esto que nos estás compartiendo, entre otras cosas. Uno, la parte de este empoderamiento del cliente, ¿no? Creo que en gran medida hablamos de que el cliente debe de hacerse cargo de su propia experiencia para poder modificarla, pero muchas veces está en nuestro inconsciente no hacerlo, porque asumimos que las cosas nos pasan en lugar de que nosotros hagamos que las cosas pasen. Y esta mirada que tú das de que el APNL le permite al cliente darse cuenta
de que puede tener cierto control en alguna parte de sus decisiones y de sus elecciones, le permite de alguna forma generar un cambio en su comportamiento. A final de cuentas, como bien dices, la PNL lo que nos va a generar son las herramientas necesarias para entrar a ese mundo subjetivo, esa experiencia que solamente la tiene de alguna manera como una expresión de su comportamiento. Pero esos patrones que va formando, evidentemente, tienen que ser analizados a través de una herramienta como la que planteas, que es básicamente la PNL. Muy interesante todo esto que están compartiendo Pepe y Hugo. Y yo me atrevería un poquito a complementar en esta respuesta lo que para mí también ha sido la PNL y su valor. Creo que yo conocí la PNL después de 10 años de haber negado de ella, se los confieso. Y fue en función de que conocí a Pepe y entré a la certificación en aquel tiempo de PNL para terapeutas, que vi realmente de lo que me había perdido los últimos 10 años. Y fíjense que la parte de la PNL me deja ver que, si bien es cierto, tenemos un qué al cual podemos mover a nuestro cliente en el coaching, dónde está ahora y a dónde quiere llegar. Uno de los cómo que más me ha sido útil en este proceso ha sido la PNL. Y yo la entiendo, tanto la PNL como el coaching, como una disciplina, una manera de movilizar los recursos de nuestro cliente para poderlo llevar a un lugar diferente, un lugar más funcional, un lugar diferente al que hoy está logrando en cuanto a sus resultados. Pero es un hecho de que la evidencia que contamos científica para una PNL o para el coaching, evidentemente aún nos queda mucho camino por recorrer. Pero no cabe duda que el valor que aporta la PNL a nuestra disciplina de coaching es invaluable. El corto tiempo que a veces tenemos en el coaching para poder mover a nuestro cliente es facilitado precisamente por estos encuadres y estos esquemas que la PNL como herramienta nos plantea. Creo que sin una herramienta para intervenir la experiencia humana como la programación neurolingüística, los procesos se sesgarían más hacia un proceso más terapéutico que hacia un proceso básicamente ejecutivo. Por eso asumo que una terapia o la psicología, su base es biológica, y en el caso del coaching y la PNL tiende a ser más bien una base psicológica, perdón, filosófica. Y bueno, voy a pasar a la segunda. No sé si hasta aquí hay algún comentario de nuestros participantes que quieran compartir. Y a Si George no, una pues, duda en el chat de usuario de Zoom, pero que no sí, entendí la pregunta. No sé si no las quieras exponer. claro que sí. Eh, Cuando dicen mala, ¿a qué se refieren? No sé quién dijo mala. Es que no entendí la pregunta, por eso yo Sí, preguntaba. exacto. En este caso, no ubico quién pudiera ser, pero si no los puedes volver a hacer, sé que es una dama la que nos está escribiendo, al menos por su imagen. Entonces, no sé si nos las puedas volver a hacer Ajá. para poder entenderla. Y si quieres podemos ir a la segunda mientras tanto, George. Perfecto. Muy bien. La segunda pregunta va orientada a qué es lo que ha aportado la PNL a tu práctica de coaching. Específicamente, ¿qué ha aportado la PNL a tu práctica, Pepe? Ok, bueno, pues si yo soy el primero, creo que voy a escoger lo más fácil de todo. Entonces, gracias, George. Pues digo, creo que habría muchas cosas y tal vez sería más interesante preguntarle a mis coaches que ellos dijeran que, pero yo creo que un modelo que ha sido de mucho valor para mí es la idea, hoy estaba aquí en León trabajando con un grupo y lo utilizaba, de los niveles neurológicos que propone Robert Dills. Eh, no quiero alargarme mucho en esta exposición, pero la descripción que hace Robert Dills de diferenciar con claridad qué es una conducta, qué es una capacidad,
cómo tanto la capacidad como la conducta están profundamente determinadas por las creencias en las cuales se sustenta y cómo por encima de esta creencia y de nuestros valores está el sentido de la identidad y de la misión de una persona. Me parece que yo los centraría en estos cuatro niveles, ¿no? Estoy excluyendo contexto, que es fundamental, estoy excluyendo trascendencia, pero estos cuatro niveles me ayudan como para poder entender eh, qué técnica utilizar, si es que voy a utilizar una técnica en la sesión de coaching, o me ayudan a entender con qué, déjame utilizar la palabra, George, profundidad debe de ser la reflexión y el cuestionamiento. Desde luego, la reflexión y el cuestionamiento, si solamente se trata de modificar una conducta, va a ser infinitamente más pequeña, breve, profunda, que si estamos hablando de una creencia. Y nuevamente pienso en el respeto, ¿no? Sobre la importancia de cuidar el mapa con el cual con el cual estamos trabajando. Recuerdo brevísimamente pensando en esto del respeto y de la creencia, era un contexto más de terapia que de coaching, pero podría haber sido coaching de vida. Y entonces estábamos haciendo como una metáfora con una persona de qué tan lejos ponía él en su vida, ¿no? Visualmente con sus modalidades, el periodo de su alcoholismo, ¿no? Y desde mi falta de respeto a la comprensión de su mapa y de su creencia, él decía que lo más importante era tener muy cerca de él, ¿no? El hecho de su alcoholismo. Y yo le decía, no, hombre, pues mejor ponlo lejos, ¿no? Pues si ya llevas tantos años sobrio, ponlo lejos, ¿no? Este, hasta que deteniéndome un poco, ¿no? Y preguntando la razón de ser de su conducta y de su creencia, me dijo, Pepe, si lo pongo lejos, lo olvido. Y si lo olvido, es lo peor que podría hacer. Entonces, me parece muy significativo entender la profundidad de las creencias y sobre todo no asumir que son limitantes por el hecho de que no las comprenda y piensa que así son. Magnífico, gracias, Pepe. Este esquema que nos planteas de ver como en tercera o cuarta dimensión, en varias dimensiones, la experiencia a través de los niveles neurológicos, creo que es una aportación que para ti ha dado la PNL una manera diferente tal vez de hacer coaching, una manera en la cual no solamente ves un resultado, sino ves desde dónde viene el resultado y qué drives hay que mover para que ese resultado sea diferente. Y esta última parte que nos planteas creo que es sumamente interesante. Cómo escuchar lo que nuestro cliente en un momento dado pareciese ser paradójico, contradictorio en lo que pensamos, es en una forma muy particular de experienciar una creencia, ¿no? Un concepto, una manera de acercarse o alejarse a aquello que le está reclamando en ese momento la vida. Gracias, Pepe. Muy interesante esta forma de acercar la PNL al coaching. Gracias. Don Hugo, ¿tú qué nos puedes compartir de qué te ha aportado la PNL a tu práctica de coaching profesional? Pues creo que, Pepe, justamente a mí lo que más me ha aportado son lo voy a decir como herramientas, pero en el lenguaje de la programación neurolingüística son técnicas, ¿no? Por ejemplo, pensaba que muchas veces con los ejecutivos que me toca trabajar, el tema de hablar en público es algo frecuente, ¿no? Y entonces, gracias a una técnica de PNL que es anclajes, es, digamos, una vía de acceso rápido para ir desarrollando, por ejemplo, este skills, ¿no? Y yo sí creo que la diversidad siempre enriquece. Y, digamos, adicionar esto con algunas prácticas tal vez de respiración, de visualización, ¿no? Después apoyado de una app de seguimiento para que el cliente registre sus avances diarios, pues genera pues mayor motivación, compromiso, seguimiento y con esto creo que la apuesta está en ir desarrollando o promoviendo resultados con dos cosas importantes para mí. Más vigencia, o sea, que es
esta habilidad, este skill permanezca más tiempo. Y dos, mucho más significativo. Creo que muchas veces en este tema de aprender cosas nuevas, desarrollar nuevos skills, el primer reto que tenemos no es tan cognitivo, sino más emocional, ¿no? Entonces creo que darle a las personas, a los ejecutivos, estas herramientas que hagan menos amenazante digamos, transitar sobre esta zona poco familiar para ellos a través, por ejemplo, del uso de estos anclajes, sin duda hace el camino menos tortuoso. Y creo que, a ver, eh, eso ayuda muchísimo a que el cambio, ¿no? Conlleve menos frustración, equivocación con mucho más valor y por ende con más aprendizaje. Entonces creo que es a mí lo que más me ha ayudado la programación neurolingüística, en tener literal una caja más completa de herramientas para poder, digamos, enfrentarme a diferentes retos. O sea, sin duda hay muchas herramientas con las que se cuenta en la metodología coaching, pero creo que la PNL da eh, herramientas como mucho más específicas para ciertos problemas específicos. Y creo que eso hace mucho más eficiente el trabajo. Gracias, gracias, Hugo. Esta parte que nos planteas de herramientas muy precisas en particular, como es el anclaje, ¿no? Eh, me gusta como lo planteas porque ¿cuántos hábitos tenemos nosotros que no es otra cosa más que un anclaje? ¿Cuántas cosas desarrollamos nos conflictuamos en la vida porque están ahí ancladas, están asociadas de alguna manera a lo que estamos pensando? Interesante de que un anclaje no es otra cosa más que una asociación de lo que bien dices, una emoción que se asocia a un evento y que se le pega un pensamiento como tal decía Pepe, es una creencia que ahí se va poco a poco anidando y va creciendo y adicionándose con otras ideas. Y otra parte que también nos planteas, que me parece muy bien, es cómo en base a ese anclaje, en base a las herramientas de coaching, tú buscas la permanencia de ciertos cambios que va teniendo el cliente y la refuerzas con los significados que puede haber detrás de esos anclajes, de esos esquemas de asociación. A final de cuentas, una asociación no es otra cosa más que como hilo, ajá, como si fuera un tejido importante, las diferentes significados que hay en mi mente para tener un comportamiento en particular. Cambio, aprender, es otro de los temas que creo que vienen muy de la mano con lo que tú nos mencionas de las herramientas. Y bueno, a mí me gustaría complementar esta parte que comentan mis compañeros con la parte del lenguaje. Para mí, en la parte fundamental que me ha aportado la PNL es las distinciones del lenguaje que nos hace. Y me voy un poquito, si ustedes quieren, a la parte que nos plantea Damasio, cuando él dice el cuerpo es el teatro de las emociones, ¿sí? El cuerpo refleja ese impacto que tiene en nuestros sentidos ante un evento y cómo se traduce la emoción al cuerpo. Y luego continúa diciendo que los sentimientos, ¿sí? De alguna manera también aparecen ahí. Y la mente es el teatro de los sentimientos. ¿Mm? Así como el cuerpo es el teatro de las emociones, la mente es el teatro de los sentimientos. Y lo dice de una manera muy bonita cuando menciona de que un sentimiento es la manera en cómo nuestra mente mapea lo que pasa en el cuerpo. ¿Y cómo la mapea? ¿Con qué elementos lo mapea? Con significados, como bien decía Hugo. ¿Con qué otra cosa la mapea? Con experiencias, como decía Pepe. Tiene que tener una, un archivo de información para poder traducir ese teatro, ese cuento que nos contamos al respecto. Entonces, la PNL para mí ha sido fundamental en el aspecto de que me da los elementos para poder hacer ese mapeo corporal que tenemos
de un sentimiento y evidentemente dentro de lo que mencionaba Pepe, intervenir en los diferentes niveles que nos marcan deals, ¿no? Porque a través de esas preguntas, a través de esas submodalidades, de entender cómo la gente asocia una imagen con los diferentes eh, sentidos, auditivo, visual, táctil, olfativo, todo eso nos va dando la posibilidad de tener un mapeo más preciso y la PNL, siento que es como una forma de cartografiar esa experiencia subjetiva de nuestro cliente para convertirla en un lenguaje que exprese al cliente un cambio posible, porque a veces eso no se puede traducir si no se lenguajea de cierta medida. En este punto quisiera poner una pregunta que nos hacen y quien quiera responderla, Pepe, Hugo, Pepe, está en el chat y se las voy a leer a continuación. Nada más que encuentre el chat, aquí está. La pregunta que nos ponen es, ¿cuál es? La Eh, pregunta de Edmundo, ¿no? exactamente, Ok, exactamente. ¿Cómo aterrizar, dice Edmundo, términos técnicos a nivel coloquial para los coaches? ok. Si quieres, a lo mejor yo puedo comentarlo, Ujú, y van a decir con razón, le salen tan bonitas las respuestas a Hugo y a Pepe porque ya sabíamos las preguntas. Entonces, la podemos ujú. relacionar a lo mejor con la tercera pregunta, George, que es cómo, en qué son diferentes o algo así es nuestra tercera pregunta, ¿no? Y voy a la tercera pregunta, la voy a compartir para que la vean. Sí, sí hicimos la tarea, Hugo y yo, entonces sí las estudiamos. Eh, y a ver, la pregunta va por la línea de eh, qué diferencias importantes percibes entre la PNL y el coaching. Y bueno, tengo que decir, siguiendo lo que Hugo menciona, que mi comparación va a ser con la PNL que yo estudié, que tal vez es la primera o un poco de la segunda generación, o sea, eh, digamos, porque sí, yo me acerqué a la PNL a principios de los años 80 o mediados de los años 80, tal vez estaba empezando la segunda generación, pero pues todavía estudiábamos en México mucho de la primera generación, siempre íbamos un poco atrás. Y para mí la diferencia está en que la PNL que yo estudié era una PNL en donde el facilitador o el terapeuta o el maestro eh, era el que fundamentalmente verbalizaba lo que estaba pasando, ¿no? Si ahora en el coaching, digo, no me gustan los porcentajes, pero a veces decimos que el coachee debe de hablar el 70% o el 65% y tú el 30%. Bueno, en PNL era justamente al revés, ¿no? Y además, por ejemplo, si nos ponemos a pensar en la parte de la hipnosis de ese momento retomada por de Milton Erickson y hacía hipnosis, pues entonces era el 95% el facilitador y el 5% el participante. Y creo que coaching lo que aporta es la importancia del diálogo, ¿no? El coaching es una conversación, lo decimos en nuestra certificación como la primera definición que proponemos de coaching. Y por ejemplo, Michael Hall habla también de que el coaching es una conversación y él viene del mundo de la PNL. Entonces, esa para mí es una gran diferencia y una gran oportunidad. Ahora, eso también, Edmundo, me parece que es un reto, y por ahí va tu pregunta y tu sensibilidad. Si yo era el que fundamentalmente hablaba, pues yo nunca le iba a decir a la gente en PNL si estaba haciendo submodalidades o si estaba utilizando el metamodelo o si estaba utilizando un anclaje. Lo hacía y lo guiaba y listo. Creo que en el coaching, cuando sí hablamos mucho más, me parece que el reto es justamente lo que tú dices. Tienes que adecuar tu lenguaje al lenguaje de tu coachee, ¿no? Aunque es un poco estereotipo, en las modalidades de psicoterapia clínica, ¿no? Psicoanálisis, por ejemplo, el paciente tiene que aprenderse el lenguaje del terapeuta.
aquí me parece que el reto es justamente al revés. Entonces, yo sí creo que ahí, pues no sé, por ejemplo, a mí me encantan los dichos, ¿no? Y entonces a lo mejor en lugar de entrar en el mapa de la otra persona y que el otro se quede como, pues, si no somos geógrafos ni cartógrafos, ¿no? Que nosotros sí lo entendemos, pues le puedes decir que, pues, no sé, que cada quien ve las cosas según el cristal con que se mira, o al país que fueres, haz lo que vieres. Y entonces, estos juegos coloquiales que además en la PNL se utilizaban mucho las metáforas, creo que es una buena manera de aterrizar las cosas, ¿no? Gracias, gracias, Pepe. Interesante también esta parte de alinear el lenguaje a a lo que nuestro cliente está hablando. Lo que conocemos básicamente como el parafraseo o el reconocimiento es igualar tanto el comportamiento, el lenguaje no verbal como con el lenguaje verbal, el lenguaje paralingüístico. Es una danza la que ahí se tiene, pero sobre todo igualando ese mapa, igualando lo que el cliente va manifestando desde su experiencia. Me Gracias, estaba Pepe. riendo, George, me estaba riendo porque me acuerdo que estando en el mundo de la PNL, vinimos a trabajar justo en PNL, a cervecería, a la cervecería que aquí había, ay, ¿cuál era? Bueno, en fin. Y entonces, Moctezuma no. Ay, se me fue ahora. Modelo. Modelo, claro, modelo. Y entonces se ve que tomo más tequila que cerveza. Y entonces se acordarán ustedes que en PNL decíamos que si movía los ojos hacia la parte superior, ¿no? O inferior. Y entonces cada vez que decía superior, pues claro que los de la cervecería modelo se sentían, ¿no? Que estaba yo haciéndole publicidad a la otra cervecería, ¿no? Y entonces, aún en esas cosas chistosas, bueno, perdón por la broma, pero tienes que aprender a hablar el lenguaje de la otra persona. Totalmente. Muchas gracias, Pepe. José Ramírez tiene una pregunta. Adelante, José. Sí, yo soy muy nuevo en esto. Buenas noches a todos. Buenas Buenas noches. noches. Yo quería preguntar, ¿cuál es la esencia de la PNL y para qué creen ustedes que fue creado? ¿Para qué sirve esto? ¿Cuál es el para qué de la PNL? ¿Ok? No, Gracias. no sé, Hugo, si quieras entrar en esta respuesta. Traes tu mute. Estaba pensando de cuál es la esencia, híjole, es una pregunta compleja, pero creo que daré mi punto de vista más que tratar de descifrar cuál es el origen. Creo que, digamos que considero que la esencia de la programación neurolingüística tiene que ver más con eh, generar cambios a través de el análisis de cómo pienso, a través de ciertas técnicas para modificar ciertas percepciones y ciertos comportamientos. Creo que en esencia es eso, o sea, es como digamos, modelos para poder hacer este análisis y esta aplicación en el día a día. Creo que para mí esa es la esencia. ¿Ok? Gracias, gracias, Hugo. Lo que podría yo complementar a lo que atinadamente dice Hugo es de que en un inicio la PNL fue básicamente para tratar de clonar, si tú me permites el término, de duplicar, de modelar el comportamiento de gente exitosa. Ujú. Ya lo había venido haciendo Maslow en su momento, sin embargo, no lo aterrizó aún cómo hacerlo. Puso la idea y la teoría de que la gente puede desarrollar una autorrealización y modeló a mucha gente que había tenido éxito alrededor del mundo. Le llegó la Segunda Guerra Mundial y lo único que pudo hacer fue estudiar ese tipo de personas. Y creo que la esencia que hoy que tiene la PNL es esa, poder entender los comportamientos de gente exitosa, empaquetarlos en un modelo, como bien dice Hugo, en un patrón, porque en PNL hablamos mucho de los patrones,
hay alrededor de 60 patrones o más en donde se modela la excelencia humana para que después tú puedas hacer algo que hace la gente de manera exitosa. No quiere decir que los copies, hay todo un procedimiento para definir ese modelaje. Sin embargo, esa sería un poco la esencia que en su momento buscó la PNL a través de modelar gente tan valiosa como Virginia Satir, como Frank Spears y otras personas que estaban, Milton Erickson, al respecto. ¿Mm? Y bueno, Pepe, algo ibas a complementar con gusto. Yo diría que ambas comparten desde mi punto de vista la creencia de que el potencial del ser humano puede accederse, ¿no? De diferentes maneras, pero creo que en ambos el ADN o el propósito está, pues, potencializar el talento de las personas, si lo quisiéramos poner muy cercano al coaching ejecutivo. Gracias, gracias, Pepe. No sé, José, si con esto se resolvió tu duda. Y ahora quisiera hacer otra pregunta, Ok, también básica. Eh, ¿Ustedes han visto, o sea, le voy a dar un poquito de contexto? Eh, yo, si yo me comparo con cuando fui niño, adolescente y hace poquito cuando era joven, soy una persona diferente en cada una de las etapas. Pero nunca, y siempre considero que siempre fue para mejorar, pero nunca tuve la ayuda de un coach. Yo pienso que si, y aquí viene la pregunta, yo pienso que si hubiera tenido un coach, habría sido más fácil y más rápido, como más directo, como saber qué quiero y a dónde voy y cómo lo voy a lograr y qué cosa necesito cambiar para entonces experimentar la vida de una forma diferente, y eso es lo que yo creo. La pregunta es, ¿ustedes como coaches han visto que el coaching realmente modifique a una persona, que la convierta en otra persona completamente diferente? Yo le hacía esa pregunta a alguien alguna vez. ¿Tú has visto que una pregunta le cambie la vida a alguien? ¿Sí? bien. Adelante, Pepe o Hugo, ¿quién se lanza al ruedo? Muy buena pregunta, José. Adelante, Pepe. Yo primero, ahora Hugo primero, no. Pero a ver, yo primero, José. Eh, a lo mejor estoy abdicando a una responsabilidad que tengo, estoy no asumiendo una responsabilidad que debería de asumir como coach, pero yo quisiera suponer que ni mis preguntas, ni mi trabajo, ni mi acompañamiento cambian la vida de nadie. A mí me gustaría pensar que la responsabilidad, la decisión de ese cambio es de la persona. Con esto no quiero quitar la parte de mi influencia y que puede haber una influencia perniciosa, gravísima, desde luego. Creo que es mucho más el daño que puedo generar que el desarrollo que directamente puedo proponer, ¿no? Creo que favorecemos la toma de conciencia y los recursos para que esto suceda, pero creo que jugar a eso sería entrar en un juego muy peligroso porque yo no puedo asumir que yo sé qué es lo bueno para ti. Gracias, gracias, Pepe. Hugo, Y adelante. déjame decirte, Ah, acercándonos sí, claro. tantito al coaching, Jorge, y a lo mejor no puesto tan dramáticamente, por lo menos en la medida del coaching que queremos proponer el reencuadre, aunque los objetivos del proceso de coaching están originalmente propuestos por la empresa que nos contrata, estos objetivos se conversan, se ajustan, se modelan, se ajustan con la conversación que tenemos con el coachee. Entonces, lo que yo quisiera decir es que ni siquiera somos agentes de lograr que se cumplan las expectativas mucho más pequeñas que cambiarle la vida a alguien, ¿no? De la empresa sobre el coachee. Otra vez vuelvo a pensar que el respeto en este sentido es fundamental. Muchas gracias, Pepe. Gracias, Hugo.
estaba pensando sobre algo que es, creo que, muy conocido en el mundo del coaching, que son las preguntas, ¿no? Y me quedé reflexionando sobre esto que decía José Ramírez, si una pregunta podría cambiar una vida. No sé si una vida, pero a mí me gusta pensar que las preguntas son como las varitas mágicas, ¿no? A simple vista, una varita mágica es un pedazo de madera, pero si la sabes utilizar, puedes transformar la realidad. Y creo que eso pasa mucho con las preguntas. A simple vista, pues es un conjunto de letras, signos, palabras. Pero si las sabemos utilizar, podemos, con base en una pregunta, transformar nuestra realidad. Entonces, Teo, no sé si pueda cambiar una vida, pero sí creo que una buena pregunta, sin duda, ayuda a transformar la forma en que vemos o percibimos o vivimos la realidad. Me gusta pensar eso sobre las preguntas. No, no, sí, es que mira, yo quiero decir esto. Una pregunta me cambió la vida a mí. Si yo una vez iba para mi trabajo en el periférico, 8 de la mañana, atascado, y de repente una pregunta vino y me dijo, si no tuvieras que ir a donde vas, ¿a dónde irías? Agarré el primer retorno y me regresé. Y cambió. Dejé todo y me fui a hacer otra cosa. Una pregunta. Entonces, por eso, o sea, no, no es que yo cuestione la capacidad del coaching. Yo sé que una pregunta puede cambiar la vida, pero, pero, pero entiendo lo que dice José Merino, pero ¿cómo llegas a eso? ¿Cómo conectas o sea, cómo conectas con el coachí, con el aprendiz para que entonces tú tengas la pregunta que está buscando? ¿Qué harías si no tuvieras que ir a donde vas? No sé, a lo mejor tengo que estudiar con ustedes 10 años después. Bueno, tal vez yo abonando a lo que mencionas, José, pensemos de que en el coaching tenemos como tres elementos que distinguimos, que es destino, ruta y camino. Ujú. El cliente ubica su destino o está en búsqueda de un destino, que es el punto de llegada, el lugar a donde quiere llegar. La ruta es esa conversación que tenemos con el cliente en donde él va identificando en base a sus recursos, en base a sus distinciones, cuál es la mejor ruta que él puede hacer. Pero la va descubriendo él en base obviamente a las preguntas y confrontación que va haciendo con el cliente, con el coach, perdón. Y el tercer elemento, el camino. De nada me sirve un destino y una ruta si no inicio el primer paso y el camino al que me voy a ir enfrentando. Y en ese camino, mientras voy recorriendo la ruta, un plan de trabajo, por ejemplo, o un programa de actividades, me voy a encontrar con obstáculos y esos obstáculos me van de nuevo a realizar nuevas preguntas. Yo siento que las preguntas es como anticiparle a los obstáculos que va a encontrar en el camino. Somos, digamos, portadores de una forma de ser espejo de lo que el cliente no ve y que al verse el reflejado a través de nuestras preguntas, él se da cuenta de cosas que no se hubiera dado cuenta si no se hubiera reflejado en ese otro que es el coach. En el coaching hablamos de una relación horizontal. Somos iguales. Somos dos personas que se encuentran y hablan de experiencias y lo único que tiene de expertise el coach es el proceso, el procedimiento, las herramientas de PNL, pero nunca está por arriba del cliente, ¿sí? De ahí que lo que bien decía Pepe hace un rato, no somos ningún tipo de ente que influencie en la persona porque no estamos por arriba de él, estamos a su nivel y simplemente reflejamos. Si nosotros no estamos muy limpios, y me refiero, no tenemos una visión ética y de herramientas muy clara y hasta dónde podemos llegar, no vamos a reflejar bien, porque vamos a reflejar un ego nuestro. Y lo que principalmente hacemos en coaching es tratar de que ese ego se haga a un lado, porque no podemos entrar con él, con nuestro cliente. Entonces, de ahí que para mí sería como mientras mejor reflejemos a nuestro cliente se dará cuenta de aquello que necesita,
de aquello que estaba ahí dentro y que no lo había visto porque era un punto ciego, y que las preguntas son abrirle la conciencia a nuestro cliente de lo que va a realizar. Y la conciencia es un acto ético, un acto de voluntad del cliente. Un cliente que no quiere cambiar es difícil que tenga ese tipo de entendimientos. Muchas gracias, José. Muy buenas preguntas. Y aquí Ariadna nos pone algo que creo que complementa de manera brillante lo que mencionábamos. Dice Ariadna, las preguntas nos ayudan a relacionarnos de manera distinta con los problemas, lo cual me parece una afirmación brillante en ese sentido. Y bueno, estamos casi a 10 minutos de terminar y creo que podemos abarcar otra pregunta más. No sé si quiera el grupo hacer alguna otra pregunta, algo que quiera compartir o preguntar sobre la misma. Una pregunta que creo que es importante es, ¿qué ha aportado? Más bien, aquí está. ¿Qué herramientas o marco conceptual de la PNL enseñamos en la certificación de coaching de reencuadre que nos parezca importante que este grupo conozca, Hugo y luego Pepe? Creo que algo sin duda que puede ser fundamental tendría que ver con la experiencia que va a encontrar en la diversidad de los coaches que están dentro de la certificación. Creo que esto sin duda es algo que aporta muchísimo valor a esta parte de, digamos, los marcos que ofrecemos en la certificación. O sea, creo que algo importante que creo que tú comentaste fue que si bien la programación neurolingüística y el coaching tienen varias metodologías, técnicas, modelos establecidos, creo que el valor que le da el uso de estos y la adecuación, digamos que cada uno de los profesionales con los que trabajamos y que están en la certificación lo va desarrollando en el día a día, sin duda, es algo que me parece sin duda muy importante y este valor agregado que hay en la certificación. ¿No? Como esta parte de diversidad de perfiles, de coaches, de experiencias. Genial, gracias. Hugo, tienes razón. Hay desde terapeutas con la buena Jimena, con Pepe, hay coaches, hay gente como tú que tiene otras certificaciones en allá. Hay un mapa muy interesante desde donde tomamos el coaching y la PNL que hace muy ecléctica esta formación que vamos teniendo al respecto. Pepe, adelante. Pues no sé, yo diría que hay desde marcos teóricos, como mencioné, los niveles neurológicos o los paradigmas, como el que mencionaba de la subjetividad. Creo que hay muchas técnicas que hemos tomado de la PNL que sobre todo facilitan en un primer momento de la práctica caminos seguros para lograr resultados. Me parece que esas son aportaciones muy importantes. Yo diría que nuestra certificación o nuestro modelo de hacer coaching descansa por un lado en la programación neurolingüística y por otro lado en el pensamiento estratégico, pero que Ujú. tiene pues todo el sustento metodológico del coaching en general. Gracias, muchas gracias, Pepe. Y voy a complementar lo que comentan y mientras, por el tiempo, dejo una pregunta. Edmundo dice, muy acertado el punto que el lenguaje genera acción. Quise reconocer ese aporte. Gracias, Edmundo. Y luego nos pregunta Ariadna, ¿menciona algún ejemplo de preguntas para casos en donde la persona se siente deprimida para lograr sus metas? Nos pide ejemplos. Y bueno, yo mientras mis compañeros van relacionando la pregunta, yo simplemente concluyo con el comentario de que en nuestro taller de PNL creo que tiene muchos elementos a favor. He visto otras certificaciones y creo que tiene la aplicación práctica. La manera en que los ejemplos que se dan no solamente se quedan en la parte teórica,
sino que tratamos de aterrizarlo a la vivencia del grupo que a veces tiene un perfil muy particular y tratamos de que esos ejemplos vayan orientados hacia donde las funciones, el trabajo profesional o el trabajo académico que puede estar en las personas en el grupo se vaya orientando. Otro elemento importante es que recorremos las diferentes presuposiciones de la PNL, orientándolas básicamente al mundo aterrizado, diría yo, al de carne y hueso, ¿no? Porque creo que algo en lo que nos podemos perder en la parte de la PNL es de que la teoría a veces no sirve tanto como la práctica en sí. Y en base a eso, yo he aprendido a que en base a la práctica podamos desarrollar nuevas habilidades, nuevos patrones. La PNL, en la certificación y en el taller que damos, tiene básicamente esa virtud, tratar de aterrizarlo para que salgamos de cada sesión con una o dos herramientas que podamos utilizar mientras se da la siguiente sesión. Y al final, tener un buen inventario de herramientas que lo único que necesitamos es practicar al respecto. Y bueno, no sé qué respuesta le tengan Ariadna, Pepe, Hugo, Pepe. A ver, yo me acerco tantito, digo, creo que estamos sobre el tiempo, pero lo comento de esta manera, Ariana, digo, me gustaría platicarlo contigo para poder proponerlo, pero yo creo que la madera de mi varita mágica al hacer preguntas es un poco más limitada que la de Harry Potter, y entonces no creo que, a ver, creo que a veces puede haber preguntas que cambian la vida, ¿no? Aunque yo creo sinceramente, Tocayo, que lo que cambió la vida, tu vida no fue la pregunta, fue tu respuesta, ¿no? Pero esto es importante. Pero bueno, déjame ponerlo de esta manera, Ariadna. Yo creo que, que por lo menos en mí, pero me imagino que en el coaching que intentamos generar en el encuadre, partimos de la idea de que la conciencia es el motor inicial del cambio. Y en este sentido, la comprensión de lo que sucede es el motor inicial del cambio. Y para muchas escuelas de psicoterapia y de cambio, ellas te dirían, la conciencia y la comprensión es el motor necesario y suficiente del cambio. Creo que en la PNL y creo que en el coaching le damos un empujoncito, pero lo que yo quisiera decirte es, yo creo que no hay preguntas para resolver algo. Creo que hay que hacer preguntas para comprender ese algo, que es generar la conciencia. Y creo que una vez que se ha generado la conciencia y la comprensión de ese algo, por más problemático que sea, entonces es factible encontrarle el sentido y poderle dar como un empujoncito. Y ahí es donde muchas técnicas de PNL te ayudan. Entonces, yo quisiera que pensaras en las preguntas como, ¿qué pregunta puedo hacer para que se incremente la conciencia de la persona, la comprensión de la persona? Y entonces de seguro eso va a ayudar a hacer el cambio, ¿no? Gracias, Pepe. Hugo, no sé si tengas algún comentario. Creo que por el tiempo estaba pensando como más que en una sola pregunta, o sea, tal vez pensar en una secuencia o serie de preguntas puede ser de más utilidad. Ok, ok. Muchas gracias. Gracias, Hugo. Yo tal vez lo que podría complementar es que viéndolo desde la PNL lo primero que nos diría, bueno, deprimida es una etiqueta. Haces depresión y empezaría la PNL a ver cuál es el patrón, la secuencia que genera eso que tú le llamas depresión. ¿Sí? ¿Qué escuchas? ¿Qué emoción viene cuando eso ocurre? ¿En qué momentos ocurre? ¿Cuándo fue la última vez que lo experimentaste? ¿Qué es lo que oyes? ¿Qué es lo que sientes? Recuerden que gran parte de lo que hace la PNL desde el mapa no es el territorio, es mapear qué es aquello del cuerpo que está reflejando eso que le llamo depresión. Entonces, un abordaje desde la PNL, que para no profundizar más en ese sentido, es que para la PNL nosotros hacemos depresión, hacemos tristeza, hacemos amor,
hacemos excelencia y la manera en que lo hacemos es el patrón que estudia la PNL para desconectar algunos de los elementos que ahí están formados y que si lo desconectamos o lo cambiamos, el impacto de aquello que llamamos depresión cambia. Sería un poquito la respuesta que podría dar. Y bueno, Y creo si, que George, sí, y Pepe, si adelante. hacemos otra plática de coaching con pensamiento estratégico, pues Mm, entonces la siguiente pregunta sería, o la siguiente propuesta sería, y a lo mejor es una invitación para que nos acompañen en la certificación, es que posiblemente la manera en que esa persona hace depresión o se deprime parte en gran medida, Ariadna, de la manera en que trata de dejar de hacerlo. ujú. ¿No? Habría que preguntarle cuáles son sus intentos para dejar de estar deprimido, para a lo mejor empezar a entender cómo logra mantenerse deprimido. Gracias, Pepe. Pues gracias a Hugo, gracias a Pepe, gracias a todos y cada uno de ustedes por el espacio que nos han dado al respecto y no nos queda más que invitarlos muy cordialmente a esta ah, nueva aventura que vamos a tener de PNL para los próximos meses, que ya tendrán la información que se les mandará en breve al respecto. Pero bueno, adelante, Pepe, algo ibas a Sí, sí, comentar. sí, decides porque ya estamos muy, muy, muy cerca y los estaríamos esperando. Tanto si ya la cursaron, creo que un buen refresh, hemos hecho cosas nuevas, como si se están acercando como José. Arrancamos el viernes 22 de agosto, esto es de este viernes en 8. La modalidad es trabajamos online permanentemente, viernes en la tarde, sábado en la mañana y el siguiente lunes, una vez al mes eh, mantenemos las fechas que se calendarizan. Entonces, por ejemplo, si arrancamos 22, 23 y 25 de agosto, después nos volvemos a ver en septiembre, en octubre, y así son 7 meses. Los que están interesados, pues por favor háganoslo saber a través del chat o en el chat de Reencuadre y nos gustaría poder ofrecerles a cada uno de ustedes una propuesta que sea adecuada a sus necesidades para que podamos arrancar esta aventura conjunto, pues ya en unos 10 días aproximadamente. Sé que hay muchos que ya lo hicieron, Manuel, Livier, Enrique, en fin, no quiero decir todos porque igual y no los menciono, pero para ustedes y para las personas que se acercan por primera vez o a los que crean que les puede interesar, pues nos encantaría poder contar con ellos. Muchas, muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, muy buenas noches y que tengan un buen descanso. Gracias, Pepe, Excelente noche gracias, de Hugo. jueves. Un Buenas buen noches. tequila. Gracias, buenas noches. Bye. Muchas Buenas noches. gracias, buenas noches, que descansen. Gracias, Mari Carmen. Igualmente. Bye. Gracias, bonita noche. Bonita Gracias. noche.